Hola familia, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Acompáñanos alabando y adorando al Rey. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, muchas gracias por el tiempo que podemos convivir como familia en unidad con tu Espíritu. Danos la sabiduría para alabar y adorarte como a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salvación, fuera de ti no hay quien salve. Traes justicia a la tierra, fuente de salvación. Has venido a llevarnos al lugar de paz y redención. Solo en ti está el poder, poder para salvar. Vivimos para anunciar tu gloria. Vivimos para anunciar tu gloria. Tuyo es todo el poder, tuya es la gloria. Eres la fuente de la salvación. Tuyo es todo el poder, tuya es la gloria. Eres la fuente. Salvación, fuera de ti no hay quien salve. Traes justicia a la tierra, fuente de salvación. Has venido a llevarnos al lugar de paz y redención. Solo en ti está el poder, poder para salvar. Vivimos para anunciar tu gloria. Para anunciar tu gloria. Tuyo es todo el poder, tuya es la gloria. Eres la fuente de la salvación. Tuyo es todo el poder, tuya es la gloria. Eres la fuente de la salvación. La justicia, destila en los cielos la justicia. Padre, te rogamos, destila en los cielos la justicia. Y ábrase la tierra. Destila en los cielos la justicia. Y ábrase la tierra. Destila en los cielos la justicia. Y ábrase la tierra. Destila en los cielos la justicia. Y ábrase la tierra. Destila en los cielos la justicia. Y ábrase la tierra. Destila en los cielos la justicia. Y ábrase la tierra. Tuyo es todo el poder, tuya es la gloria. Eres la fuente de la
Padre, yo te adoro más que a nada que pudiera anhelar. Te quiero a ti, Jesús amado Salvador. Todo lo que yo tengo es por ti, lo debo a ti. Y ángeles vienen a adorar y juntos te alabamos, Rey. Eres mi Dios y todo eres tú. Mi vida la rindo ante ti, tú mi Señor, mi amor te doy. No hay nadie como tú, Señor Jesús. No hay nadie como tú. Todo lo que tengo te lo doy, y Dios, por ti yo vivo, solo por ti. Mi vida es un regalo el cual yo usaré como tú quieras. Me entrego a ti. Y ángeles vienen a adorar y juntos te alabamos, Rey. Eres mi Dios, mi todo eres tú. Mi vida la rindo ante ti, tú mi Señor, mi amor te doy. No hay nadie como tú, Señor. Eres mi Dios, mi todo eres tú. Mi vida la rindo hoy delante de ti. Tú mi Señor, mi amor te doy. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres mi Dios.
Te recordamos que puedes entregar tus diezmos y ofrendas en las siguientes opciones. Depósito en OXXO a la cuenta Banamex 52 04 16 51 41 66 55 90. O bien por transferencia bancaria con la clave 00 26 91 70 09 46 23 55 10. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí estamos una vez más, agradecida con Dios por la oportunidad de poder estar juntos, de poder estar reuniéndonos por este medio. Así que pues les envío un saludo, les envío muchos abrazos y muchas bendiciones a cada quien ahí donde están en sus casas. Y pues bueno, vamos hoy a hablar de algo que creo que es algo que al corazón de muchas personas tal vez nos puede inquietar. Y hay una frase que lo identifica mucho, ¿no? No sé si alguna vez has escuchado o incluso has dicho, me está matando la incertidumbre. Y la incertidumbre de pronto se vuelve algo que puede llegar a causarnos muchos conflictos y muchos problemas, pero pues vamos a ponerlo en manos de Dios. Así que les pido que me acompañen, vamos a orar y pues que Dios nos hable. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos estar escuchando tu palabra una vez más. Gracias por el privilegio que tenemos de ello. Tenemos el privilegio de poder escuchar tu palabra, de poder buscarte, de poder escudriñar las escrituras. Tenemos ese gran privilegio, Señor, y no debemos jamás de menospreciarlo. Pero, Señor, también hoy te pedimos que de acuerdo con esta palabra tú nos hables, que nos ayudes, Señor, a poder caminar en seguridad y en certeza cada día. Que nuestra vida, Señor, y que nuestro corazón no se inunde de temores y de incertidumbre. Hoy ponemos en tus manos este tiempo, esta palabra, y háblanos, es lo único que te pedimos. Háblanos, ayúdanos a entenderla y ayúdanos, Señor, a poder poner por obra esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pues entonces les mencionaba acerca de esta frase que es, me está matando la incertidumbre. Porque cuando sabemos específicamente ya qué va a pasar, cualquiera que sea la situación, pues a lo mejor son cosas buenas, a veces no son tan buenas, pero ya a veces como que tenemos una seguridad de lo que creemos que va a suceder o estamos casi seguros de lo que va a pasar. Y entonces eso pues a lo mejor nos baja un poquito la ansiedad, pero el problema es, nos hemos encontrado con que estamos en un momento en el que no sabemos ni qué onda, no sé cómo va a quedar, si tengo un problema matrimonial, no sé si esto va a poder prosperar o no va a poder prosperar, si vamos a poder levantarnos o no nos vamos a poder levantar, si económicamente después de esta pandemia va a poder prosperar mi negocio o no, si mi economía va a estar bien o no. Entonces, de pronto esa incertidumbre se vuelve un tormento para el corazón de cualquier persona. Y pues vamos a ver primero qué es la incertidumbre. Evidentemente, y así lo menciona el diccionario, que es muy obvio, pero pues así lo menciona, ¿qué es la incertidumbre? Pues la ausencia de certidumbre, punto. Pero, ¿qué es la certidumbre? La certidumbre se asocia a la evidencia y a la certeza. Entonces, quiere decir que cuando tengo certidumbre de algo, entonces tengo certeza de algo, tengo una mayor seguridad sobre alguna situación. Y entonces aquí es cuando viene esa incertidumbre. Si no sé, si no tengo certeza, si no sé qué va a pasar, entonces es cuando el corazón a lo mejor se empieza a inquietar mucho más. Vamos a ver qué dice Jeremías 29:11 y se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual y lo menciona de esta manera: mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y esta parte me quiero detener un momento porque a veces quisiéramos saber los planes de Dios. O sea, como que quisiéramos que Dios nos dijera con toda claridad, voy a hacer esto contigo y después voy a hacer esto y aquí va a pasar esto. Y la verdad es que muchas veces Dios nos los va revelando poco a poco, nos va mostrando qué es lo que va a hacer poco a poco. Y nosotros nos desesperamos, pero aquí dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Pero tranquilos, respiremos, inhalemos y exhalemos, porque dice,
y no son para su mal. Esos planes, dice Dios, no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Entonces, para empezar, tenemos que saber que nuestra mayor certeza y certidumbre está en Dios, está en su palabra. Porque, miren, no hay lugar más seguro que su presencia. No hay nadie más confiable en ningún lado más que Dios. Sobre la faz de la tierra no vamos a encontrar absolutamente a nadie completamente confiable. No vamos a encontrar a alguien que a lo mejor siempre va a actuar con bien hacia nosotros o siempre va a procurar el bien hacia nosotros, porque seamos sinceros, aún nosotros como seres humanos, aunque amemos a nuestra familia y aunque amemos a nuestros hijos, de pronto nuestro corazón se puede contaminar con alguna situación y de pronto no estamos procurando ni deseando el bien para los demás. A veces nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras reacciones no son precisamente algo que sea benéfico y de bendición para los que nos rodean. Entonces, realmente tenemos que saber que nuestra certeza y nuestra seguridad está en Dios. Mi lugar seguro se encuentra en su presencia. Mi lugar seguro, mi presente, mi futuro están en manos de Dios. Y la verdad es que lo decimos mucho, pero cuando estamos en momentos de incertidumbre, ¿qué tanto lo creemos? ¿Qué tanto creemos que de verdad mi futuro está en manos de Dios? Lo que va a suceder está en manos de Dios. ¿Y qué tanto confío en Dios? Porque también ese sería un punto importante a tratar. ¿Realmente confío en que todo está en sus manos? Que realmente Él tiene, como dice su palabra, planes de bien y no de mal para mí. Su palabra lo dice. Acuérdense de eso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo hace. Sus planes son de... Ahora, me llama la atención también porque dice, los planes que tengo no son para su mal, sino para su bien. No quiere decir y no significa que las cosas que de pronto son parte del plan de Dios necesariamente nos gusten. Porque también como que tenemos esa confusión. Entonces, si me agrada esto que voy a vivir o que estoy viviendo, entonces quiere decir que viene de Dios. Si no me agrada o me está incomodando, entonces no viene de Dios, viene del diablo. Y no necesariamente, muchas veces los planes de Dios a veces son tiempos a lo mejor de reto, a lo mejor tiempos de avanzar contra situaciones y tempestades que vivimos, que a lo mejor en ese momento no son agradables, pero sus planes a fin de cuentas son para darnos un bienestar. A fin de cuentas, el final de todo eso, el objetivo final es que lleguemos a un punto de bendición y de bienestar de parte de Dios. Es como si a tus hijos les agradara que tú como papá o como mamá les dijeras que hagan ciertas cosas que a lo mejor no les gustan. A lo mejor no les gusta hacer la tarea, a lo mejor les da flojera, a lo mejor no quieren ir a clases de esto y de lo otro porque no tienen ganas y porque piensan que es un tormento para la vida, pero tú sabes que esos planes a fin de cuentas son de bendición y de bienestar para ellos. Así funciona Dios también con nosotros, y así tenemos también nosotros que entenderlo como sus hijos. Ahora, los periodos de adversidad de cualquier tipo, por ejemplo, pueden ser económicas o de cualquier otro tipo, tenemos que saber que no toman a Dios por sorpresa. Lo hemos dicho tal vez en otra ocasión, hay cosas que a nosotros nos toman por sorpresa. A lo mejor esta situación de la famosa pandemia a muchos nos tomó por sorpresa, pero a Dios nada le toma por sorpresa. Es así como que Dios, híjole, se me escapó un virus y ahora ¿qué voy a hacer? No, o sea, Dios está en control de todo. Él no está sorprendido, ni está asustado, ni está preocupado. Y Él sabe todo lo que está pasando en nuestro mundo y también sabe lo que va a venir por delante. Es más, si nosotros buscamos en su palabra, incluso vamos a encontrar que muchas de las cosas que hoy estamos viviendo,
ya han sido escritas, están en su palabra, pero muchas veces las ignoramos y entonces cuando vienen de pronto nos parecen cosas sorprendentes e inéditas porque es imposible que venga algo así que está pasando y simplemente tenemos que saber que es algo que ya Dios escribió, que algo que Dios ya está estipulado en su palabra y que pues simplemente se están cumpliendo, pero a fin de cuentas te decía, a Dios nada le toma por sorpresa. Ahora, todos hemos pasado por crisis. Hemos pasado, tal vez en este momento estás pasando por una crisis. Sabemos que de pronto este encierro, la cuarentena, a lo mejor nos cobra la factura y a lo mejor nos están entrando en tiempos de crisis de ansiedades o de depresión o de angustia, o a lo mejor en la crisis les decía al principio, de no sé qué va a pasar con la economía. ¿Y qué hacemos en los tiempos de crisis? Las crisis tenemos que saber que nos enseñan. Si somos humildes, si somos sencillos en nuestro corazón, podemos reconocer que las crisis nos enseñan que necesitamos a Dios. O sea, no hay crisis de la cual no podamos aprender algo. Pero sobre todo, si en medio de una crisis, vamos a suponer una crisis matrimonial, una crisis familiar, donde todo se está desmoronando, donde todo se está yendo por el caño, no reconozco que necesito a Dios, no reconozco que mi familia, mi matrimonio necesita a Dios, entonces creo yo que tal vez estoy siendo muy necia, porque a lo mejor estoy defendiendo mi punto y a lo mejor estoy en crisis, pero entonces mejor es más fácil huir, es más fácil colapsar las cosas, es más fácil enfermar las cosas que decir, Señor, tengo que reconocer que en medio de esta crisis te necesito, que no puedo sin ti, que esta situación me está rebasando, que no tengo por mí mismo la capacidad para poder sobrellevarla ni siquiera. Necesito reconocer que requiero tu ayuda, que me urge tu ayuda, que necesito ponerme en orden contigo, que necesito poner en orden mis pensamientos, necesito poner en orden mi corazón, necesito poner en orden mi vida completa contigo. De hecho, en el último caso, cualquier cosa que nos haga necesitar a Dios es bendición. Claro, a nadie le gustan los tiempos difíciles. Claro, nadie los queremos pasar. A nadie les gustan las crisis, por supuesto. No podemos decir que estamos esperando, a ver a qué hora viene la siguiente crisis. ¿Cuántas ganas tengo de una crisis? Seríamos personas no sanas mentalmente si pensáramos de esa manera, pero sí tenemos que decir que a veces cierta situación me hizo reaccionar. Y podemos recordar, es que esa crisis fue la que me llevó a buscar a Dios, porque si no hubiera pasado por ahí, tal vez nunca hubiera buscado a Dios, tal vez nunca hubiera rendido mi vida a Él, tal vez no hubiera hecho cambios en mi vida, tal vez nunca hubiera establecido cambios en mi matrimonio, en mi familia, en mis estudios, en mi trabajo, donde quiera que esté. Las crisis pueden brindar oportunidades para que el pueblo de Dios florezca espiritualmente y guíe a otros a Cristo, quien es nuestra única roca y esperanza, no solo en el tiempo presente, sino por toda la eternidad. También esto nos enseña que las crisis no solamente se trata de lo que yo estoy viviendo, sino qué voy a hacer a favor de otros en medio de esta crisis. Porque a veces somos muy egoístas y queremos que todo torne alrededor de nosotros, que si estoy en crisis todos vengan y me ayuden, que todos vengan y hagan por mí tal cual, cuando tenemos que de pronto sacudirnos un poquito ese egoísmo y decir, a ver, no soy la única persona en crisis y seguramente no soy la persona que la está pasando peor, seguramente hay personas que la están pasando tal vez mucho más difícil. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Por ejemplo, en medio de una pandemia como la que hemos vivido, ¿qué hemos hecho por otros? ¿De qué manera hemos ayudado o sido de bendición para otros? Cuando hacemos esto, inevitablemente, incluso nuestra preocupación, nuestra ansiedad, nuestra tristeza, se calma.
porque dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando nosotros podemos dar en medio de una crisis, aunque nosotros estemos pasando por una crisis, pues nosotros mismos somos bendecidos de poder ser de bendición a otras personas. Entonces, estas crisis también nos tienen que enseñar que tenemos algo que darle a los demás. Si estás pasando por una crisis matrimonial, a lo mejor en este momento no te sientes obviamente con la capacidad de poder ayudar a otro matrimonio en crisis. Pero ¿qué tal cuando pases por esta crisis? ¿Qué tal cuando ya pasaste por ahí? ¿Qué tal cuando ya lo superaste? ¿Qué tal cuando ya recibiste la ayuda de Dios y dices, ¿sabes qué? Yo pasé por esa crisis matrimonial y yo te puedo decir que con Dios puedes salir adelante. Entonces, tenemos que aprender de esas enseñanzas de Dios en medio de las crisis. Ahora, no todos reaccionamos igual y está bien y es normal. No todos somos iguales. Hay personas que depende de, no sé, de su temperamento o de su forma de pensar o de las experiencias previas, reaccionan de diferentes maneras. Hay personas que a lo mejor pueden o son o aparentan ser más fuertes en medio de una crisis, y hay personas que a lo mejor como las suricatas, ¿no? Se hacen como las muertas y se quedan inmóviles y ya no hacen nada y no reaccionan. Cada quien reaccionamos de diferentes maneras, pero sentimos incertidumbre en aquellas situaciones ante las cuales no tenemos una respuesta y nos sentimos incapaces de elegir la mejor conducta a seguir, porque a lo mejor en este momento no sé cómo debo actuar, y a veces somos muy apresurados y decimos, si yo estuviera en esa situación, actuaría de esa manera, ¿no? A lo mejor vimos una película, no sé, hace tiempo, de una pandemia y de un virus, y a lo mejor dijimos, no, si yo estuviera en ese caso, en esa situación, yo haría tal o cual. La verdad es que no sabemos cómo vamos a reaccionar, porque depende mucho de otros factores. Pero esta incapacidad se debe generalmente a que no podemos predecir los resultados, más que otra cosa. En la incertidumbre, como no predecimos los resultados, de pronto las cosas se salen de nuestro control. Y los seres humanos tendemos a querer ser muy controladores. Queremos tener todo en nuestro control. Sería lo más fácil. Pero pues también esto nos sirve para poder decir, no está en mi control. No hay mucho o tal vez nada que pueda hacer en medio de esta situación, pero, Señor, tú sí sabes lo que va a pasar, tú sí puedes saber exactamente lo que vas a hacer en medio de todo esto, así que yo tengo que aprender a dejar en control de Dios las cosas y a descansar en su presencia y a ver cómo Él actúa. La incertidumbre que vivimos y las emociones que ésta nos produce pueden ser a veces resultado de una situación personal o a veces, como lo que estamos viviendo, una consecuencia de la situación que vive un país o una combinación de ambas. Es importante poder establecer la diferencia, porque existen situaciones que podemos controlar y por lo tanto modificar, y otras cosas en donde no podemos hacer absolutamente nada para cambiar la situación. Y lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra actitud y manera de pensar y sentir respecto a dicha situación. Es decir, a lo mejor en algo de tu matrimonio, si es una crisis matrimonial, sí puedes hacer algo al respecto. Es más, debemos hacer algo al respecto. No nada más el querer, sino el poder hacerlo y el hacerlo. Pero hay cosas como lo que hemos vivido, que es esta pandemia, que de pronto no están en nuestro control. Algunas situaciones te dicen, pues te vas a encerrar en tu casa por tanto tiempo y no puedes entrar a ningún establecimiento de los pocos que hay abiertos si tú no entras con tu tapabocas, y además todo lo demás está cerrado, así que no hay posibilidad de que vayas a ningún lado. O sea, hay cosas que no están en tu control ni en el mío. Simplemente es analizar con qué actitud estoy pasando por esta situación. Estoy pasando por una actitud tal vez de derrota, de decir, no, pues esto ya no vale la pena, no tiene sentido, etc. El estrés,
la angustia, el temor, hacen muchas veces que los problemas se vean más grandes de lo que son. Quizás hay un ciclo, de hecho, por ahí que mencionaban cuando empezó todo lo de la pandemia, como un ciclo por el que pasan todos los seres humanos, como de pronto de angustia y de susto y después de enojo y después de aceptación, en fin. Entonces, en el momento de más angustia es cuando a lo mejor tú veías esto terrible y que el mundo se va a acabar y que esto ya no tiene sentido y a lo mejor todos nos morimos. Y conforme fue pasando el tiempo, respecto a ese tema, a lo mejor ya te fuiste adaptando y fuiste entendiendo que no pasa nada, que si te cuidas, si eres prudente, no va a pasar nada. Pero a lo mejor en otra área de tu vida sí acumulaste estrés. Y a lo mejor en tu familia durante la cuarentena pues algo colapsó y los problemas que no son tan grandes en tu casa los ves gigantes a causa del estrés, de la angustia, del temor. Nuestro estado de ánimo provoca problemas en otras áreas de nuestra vida. Y no es que no nos sintamos mal, es ¿qué hago cuando me siento mal? ¿Qué hago cuando las cosas no están en perfecto control en mi corazón y necesito estar mejor, necesito estar bien, necesito levantarme? Nos cuesta trabajo tomar decisiones y muchas veces a causa de este estrés, de esta angustia, de este temor, tomamos decisiones equivocadas, tomamos decisiones precipitadas. En medio de una incertidumbre, les decía, a veces podemos huir. Entonces, a lo mejor en un matrimonio, en medio de una crisis, el estrés que todo esto provoca, tal vez la intención en ese momento es huir y decir, no, ya, mejor me voy, con permiso, yo ya no puedo. Y tomamos decisiones, escucha, que muchas veces son trascendentales. Por eso la recomendación siempre es no tomes decisiones radicales en medio de una crisis, guiada por el temor, guiado por el estrés, guiado por la angustia, porque no van a ser las decisiones más claras y más coherentes que vayamos a tomar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en primer lugar, preguntarnos si en este momento esa situación realmente me está afectando o a lo mejor estoy estresado porque pienso que me va a afectar. Es decir, hablando de una incertidumbre económica, a lo mejor estoy afectado porque pienso que ya esto está repercutiendo en este momento en mí, ya es real, algo está sucediendo, o estoy estresado pensando en que incluso nos atamos con nuestras palabras. Es que esto me va a dejar en la ruina. Es que esta situación me va a dejar sin recursos. No sabemos qué va a suceder y entonces a veces nos adelantamos, hablamos de más, actuamos equivocadamente. Tenemos que preguntarnos, a ver, ¿esto ya me está afectando en este momento o simplemente es el temor de que creo que puede afectarme? Es importante que aprendamos a mirar hacia arriba. Acuérdense de ese principio que vimos hace rato. Las crisis tienen que ser un factor para voltear nuestra mirada al cielo, para voltear nuestra mirada a Dios, en lugar de hacia afuera o hacia adentro. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Quiero hacerles una comparativa de respuestas naturales ante las crisis y respuestas sobrenaturales. Las respuestas naturales ante las crisis son: tengo un enfoque exterior e interior, es decir, en medio de la crisis me dejo guiar por lo que las circunstancias me muestran, el exterior, lo que veo que está sucediendo, eso es por lo que de pronto me dejo guiar. O estoy mirando hacia mi interior, hacia cómo me siento, hacia lo que mi corazón a lo mejor o mi miedo me está llevando. Y eso es un enfoque incorrecto. También una respuesta natural ante la crisis es el miedo y la inseguridad. Acumular, por ejemplo, o aferrarnos a lo que tenemos. Muchas veces ante una situación a lo mejor de incertidumbre económica me aferro a todo lo que tengo y a lo mejor hasta, lo vamos a ver más adelante, tal vez hasta dejo de diezmar, hasta dejo de ser fiel con Dios porque
porque pues mejor me aferro a esto, porque qué tal si me quedo sin economía. Y eso es una manera muy natural de ver las crisis, de ver las cosas. También tendemos a lo mejor a la depresión o a la desesperación. Ahora, las respuestas sobrenaturales, las que son guiadas por Dios, cuando nuestro corazón está descansando en Dios, aprendemos a que nuestro enfoque, decíamos, no está ni en el exterior ni en mí. Mi enfoque tiene que estar hacia arriba. Tiene que estar mirando hacia lo que Dios dice, a lo que Dios establece, buscar su sabiduría, decir, Señor, yo no sé qué va a pasar, pero tú sí sabes, así que guíame para que cada paso que dé sea enfocado en lo que tu palabra establece. También otra respuesta sobrenatural es confiar en el Señor, mi confianza en quién está. Seamos sinceros, en este tiempo nos han estado llegando seguramente a todos esos famosos audios de WhatsApp, ¿no? Y es que ustedes tienen que saber, yo soy médico de no sé dónde y ustedes no saben lo que está pasando, ha habido una exterminación y una purga y no sé cuánto de toda la humanidad. Y entonces nuestra confianza está en lo que nos están mandando. Suena hasta absurdo y nos creemos todo lo que nos dicen, cuando tenemos que saber que nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar descansando en lo que Dios dice. Otra respuesta sobrenatural es que yo tengo que ser generoso, compartir con otros lo que tenemos, compartir y ser de bendición para otros. Y por supuesto, pues actuar con esperanza, ¿no? Dejar que ese gozo sobrenatural y la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda reinar en mi corazón, pueda reinar en mi mente y yo pueda descansar. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿cuál de estas respuestas describe mejor dónde nos encontramos en momentos de crisis? Pregúntate, ¿dónde me encuentro mejor? ¿Qué me describe mejor en los momentos de crisis? ¿Las respuestas naturales o las respuestas sobrenaturales? Creo que es importante analizar. Ahora, tienes que saber que Dios puede y desea y anhela que nosotros nos acerquemos a Él. Dice su palabra que nos acerquemos con confianza hasta su trono de gracia. Así que tenemos que decirle a Dios nuestras necesidades. Es que ya las sabe, claro que las sabe. Pero esa es una relación de padre-hijo, donde tú puedes ir con tu padre y decirle, esta es mi situación, eso es lo que hay en mi corazón, esta es lo que me está a lo mejor atormentando, esta es la incertidumbre que tengo. Puedes pedirle a Dios en estos momentos de incertidumbre, puedes pedirle provisión, puedes pedirle sabiduría, puedes pedirle dirección y gracia para perseverar. Pídele a Dios que utilice este tiempo de confusión, este tiempo de incertidumbre, para traer avivamiento, un despertar espiritual, no solamente a tu corazón, no solamente a tu familia. ¿Qué tal si empezamos a pedir que en medio de esta situación Dios nos muestre y Dios nos ayude a despertar como iglesia de Jesús? Que podamos como congregaciones en toda la nación levantarnos. Yo sé que muchos lo hemos estado haciendo, o si no es que todas lo hemos estado haciendo, pero estas crisis nos han ayudado a eso. A lo mejor podemos decir que nos habíamos acomodado demasiado. A lo mejor estábamos muy cómodos, nada más con las cosas que queríamos y cuando vienen situaciones de estas son las que nos hacen despertar y decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿En qué punto estamos? ¿Qué tengo que hacer? Necesito buscarte y que eso también tenga un efecto, no solamente, a lo mejor necesitamos un avivamiento primeramente en nuestro corazón. Necesitamos avivar nuestros corazones con Dios, levantarnos todavía más con Él, tener más tiempos de búsqueda de su palabra, tener más tiempos de búsqueda de su presencia. Yo les había dicho en otra ocasión, el objetivo de todo esto es que cuando salgamos mejor de cómo entramos. Y si estamos en una crisis, independientemente de todo esto, cualquier otra crisis, tenemos que salir mejor de esa crisis. Si estábamos como matrimonio más o menos y entramos en una crisis donde casi nos destruye,
Si buscamos a Dios, tenemos que salir mucho mejor de esa crisis. Y tenemos que salir mucho mejor como matrimonio. Tenemos que salir mucho mejor como jóvenes, como hombres, como mujeres. Tenemos que ser cada vez mejores. Y eso va a cambiar nuestro chip y va a cambiar nuestra perspectiva, porque sabemos que podemos acercarnos a Dios con confianza y Él nos va a dar la sabiduría y nos va a extender su mano para el oportuno socorro. Filipenses capítulo 4, versículos del 5 al 7, en la Nueva Traducción Viviente dice: que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. ¿Qué dice ahí? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La palabra es clara. Dice, en vez de preocuparte, mejor ora por todo aquello que te preocupa. Dile a Dios lo que necesitas y además dale gracias. Y eso va a traer por resultado que experimentemos la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Cuando podemos incluso caminar en fe y agradecer y decir, Señor, gracias, porque aunque no veo la respuesta, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú me vas a ayudar en esta crisis. Gracias porque sé que tú no me has dejado ni me has desamparado, porque esa es tu promesa. Él dice, no te dejaré ni te desampararé, sino que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que agradecer en medio de esa situación, aprender. No es fácil agradecer cuando no has visto la respuesta a tu favor. Así que es una respuesta sobrenatural también, el que podamos ser agradecidos, el que podamos actuar con fe por aquello que todavía quizás no vemos. También tenemos que aprender el secreto del contentamiento. El contentamiento fluye de creer que Dios ha provisto todo lo que necesitamos para el momento presente y que Él proveerá todo lo que necesitamos en el futuro. Necesitamos reconocer que Él ha sido bueno, que Él nos ha sorprendido muchas veces, que nada nos ha faltado. Y hablo de que, como la palabra lo dice, no nos hace falta ni vestimenta, ni comida, ni tantas cosas que a lo mejor en medio de una crisis tenemos miedo de perder. Pero Dios ya dio su promesa. No se preocupen por nada. Son las semillas del descontento evidente en tus palabras, en tu manera de expresarte, es decir, cuando hablamos, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Estamos murmurando? ¿Estamos quejándonos? Dice mi esposo, la queja es la alabanza del infierno. Nos quejamos, nos inquietamos, expresando que lo que Dios te ha dado no es suficiente para satisfacer tus necesidades. ¿Qué es lo que sale de nuestra expresión? ¿Sale un agradecimiento o sale, no, esto no es suficiente para mí? Creo que muchas veces somos nosotros los que refrenamos que la bendición de Dios llegue. Dios no tiene ningún problema en poderte proveer todo lo que necesitas, no solamente económicamente, sino en todas las áreas de tu vida. También es importante pedirle a Dios que haga cumplir sus propósitos en ti. Mis amados, Dios usa la adversidad para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, para purificarnos y para que profundicemos acerca de nuestra dependencia de Él. Dicen por ahí que somos como bolsitas de té, que cuando somos metidos en el agua caliente sale lo que realmente hay dentro de nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante las crisis? ¿Cómo reaccionamos ante la incertidumbre? Esas adversidades
muestran lo que realmente hay. Yo me acuerdo que cuando fue el huracán Wilma, que pues muchos de nosotros vivimos ahí en Cancún, nos dimos cuenta que salió lo peor y lo mejor de la gente. Cuando salimos de nuestras casas y vimos toda esa destrucción y que estaba devastada toda la ciudad y la zona hotelera, ustedes lo recordarán quienes lo vivieron, era un panorama espantoso. Y nos encontramos con personas trabajando en solidaridad, ¿no? Vecinos que de pronto se ayudaban unos a otros y a recoger cosas, los árboles que se habían caído y apoyarnos. Yo recuerdo mucho y agradezco muchísimo a unos vecinos que teníamos en aquel entonces que fuimos a su casa, nos llevaron a su casa, a casa de la familia de ellos, que era una casa mucho más grande, donde nos pudimos bañar. No me acuerdo si no teníamos agua, algo había sucedido que en nuestra casa pues no se podía en ese momento, y ellos nos prestaron ayuda, y después pudimos ver que nos podemos ayudar unos a otros. Puede salir lo que hay dentro de nosotros en una crisis. Y también me acuerdo, y ustedes también lo vivieron, personas que vandalizaron, que aunque no necesitaban absolutamente nada, porque yo me acuerdo que de pronto en un Oxxo me tocó ver que venía una Homer, se metió en reversa a toda velocidad y literalmente se estrelló contra el Oxxo y se bajaron del carro los fulanitos estos del Homer a sacar cervezas. Sale lo que hay verdaderamente de nosotros en medio de las crisis. Y esto estamos hablando de una situación meteorológica desastrosa, pero en medio de una crisis matrimonial, en medio de una crisis de familia, en medio de una crisis económica o de cualquier otra índole, ¿qué sale de nosotros? Estamos más centrados en la satisfacción de nuestras propias necesidades y en resolver nuestros problemas que en ver los propósitos de Dios cumplirse en nuestra vida, en los que nos rodean y en nuestro mundo. Tenemos que permitir que Dios purifique nuestro corazón, que Dios nos ayude a tener paz en nuestro corazón. Los tiempos difíciles pueden ser un medio para la disciplina de Dios, tanto personal como colectiva. A lo mejor en este tiempo de pandemia necesitamos una disciplina de Dios. A mí me dio muchísima curiosidad y mucho gusto también cuando de pronto leía yo y que los animales empezaban a salir, estaban todos escondidos y de pronto el mar empezó a hacerse más claro y los ríos también se limpiaron y los índices de contaminación bajaron. Tal vez necesitamos ser mucho más cuidadosos y mucho más disciplinados, y hay crisis que nos enseñan que necesitamos entrar a veces en una disciplina, en un entendimiento de cómo estábamos actuando, de los errores que tenemos que corregir. La incertidumbre nos lleva a veces a esa crisis, pero esa crisis nos ayuda a entender que podemos corregir cosas en nuestra vida. Preguntémosle a Dios lo que Él está tratando de decirnos a través de estas circunstancias. Dejemos que Él busque nuestro corazón y luego respondamos con humildad y obediencia. El Salmo 139 del 23 al 24 lo menciona, así como lo decía el rey David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y esa es una oración que creo que todos debiéramos hacer. Señálame cualquier cosa que hay en mí que te ofenda. ¿Te ofende mi manera tal vez de tratar a mi cónyuge? ¿Te ofende mi manera de tratar a mis hijos? ¿Te ofende mi manera de responder a mis padres al ser desobediente? ¿Te ofende mi manera de no buscarte? No sé, tantas cosas. Y cuando Dios nos muestre, tenemos que responder con humildad ante esa respuesta de Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor.
Acuérdense de Mateo 6. Eso ya lo pueden leer en su casa con calma, a partir del versículo 25, pero es donde nos habla que no nos preocupemos por la vida diaria, que si tendremos suficiente alimento, bebida o vestido, no nos preocupemos, porque si Él lo da a los pájaros, a las flores y todo aquello que, pues que claro que es valioso, pero no es más importante que tú. ¿Tú crees que Dios no va a traer una respuesta en medio de tu incertidumbre? ¿Tú crees que Dios no va a suplir tus necesidades? ¿Tú crees que Dios no quiere? ¿Tú crees que Dios se complace en que suframos? No, Dios es bueno. Dios, di conmigo, Dios es bueno. Deuteronomio 8, versículo 2 dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Podemos tal vez recordar otros tiempos donde Dios nos ayudó, desiertos que pasamos donde Dios extendió su mano, y eso nos ayuda a que la incertidumbre no nos atormente, porque podemos decir, pasé por una situación así o parecida en mi pasado, pero sé que Dios me ayudó y sé que Dios me sustentó. Entonces tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, en otra ocasión. Es importante que repasemos sus promesas. Josué 23:14 dice: en lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado. Él es fiel. Repasa las promesas de Dios. Habla las promesas de Dios. No lo que tú crees que te está prometiendo. Habla lo que la palabra, que es la palabra de Dios, te ha prometido, y cree en esas promesas. Y no dejemos que la incertidumbre, que el miedo, que la ansiedad nos atormente, mis amados. No dejemos que eso suceda. Podemos orar también en ese tiempo por las necesidades de otros. Podemos buscar maneras de animar a los que pueden estar luchando con la incertidumbre, con el miedo, con el temor. Y podemos compartir con otros toda esta riqueza, toda esta seguridad, esta bendición que hemos recibido del cielo en otra ocasión. Incluso podemos decir, a lo mejor yo también estoy pasando por una situación difícil, pero ¿sabes qué? No estás solo. Vamos a orar juntos, vamos a unirnos a orar juntos por tal situación, vamos a apoyarnos. Pero no permitas que el enemigo implante la semilla del miedo. No permitas que el enemigo te haga tomar decisiones incorrectas. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios y camina con certeza, camina con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es fácil. A veces es más fácil poderlo decir que cuando lo vivimos, cuando de pronto el corazón se siente a lo mejor apachurrado, a lo mejor cuando el corazón se siente angustiado. Pero Dios siempre da una salida, siempre abre una senda seca en medio de los mares rugientes. Así que, ánimo. Si alguna crisis estás pasando, independientemente de toda esta situación, cree y camina en fe, porque Dios te va a dar una salida. Él ya la ha dado, ahora tú tienes que caminar en esa fe. Así que, pues vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedir a Dios su ayuda, y primeramente me gustaría que oráramos aquellas personas tal vez que nunca han tal vez escuchado una palabra parecida a esta, o tal vez nunca han decidido rendir su corazón a Dios y hoy quieren hacerlo. Hoy es el momento de decir, pues sí, prefiero pasar las crisis con Dios que sin Dios, definitivamente. Así que si ese es tu caso, si tú quieres conocer al Señor de una manera más profunda e íntima, acompáñame a orar. Dile: Señor Jesús, hoy me rindo a ti. Reconozco que necesito tu ayuda. Perdóname, Señor, porque
he pecado, perdóname porque te he ofendido, porque no he sido fiel, pero hoy quiero serlo. Hoy quiero entregar toda mi vida a ti, Señor, y conocer tus promesas. Yo quiero ser un hijo, una hija tuya en esta hora. Yo te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias porque tú me has dado la salvación y la vida eterna, y hoy yo decido tomarla. En el nombre de Jesús. Y también acompáñenme a orar todos, para que Dios nos ayude a tener sabiduría en medio de estas situaciones de incertidumbre. Señor, sabemos que nuestra seguridad eres tú, que no hay lugar más seguro donde podamos caminar con más firmeza que en tu palabra, que aunque vengan fuertes vientos y tempestades, tu palabra nos enseña que si nuestro cimiento eres tú, Jesús, que eres la roca que sostendrá nuestra casa, nuestra vida en medio de las tormentas, no hay nada que nos pueda derribar. Gracias porque hoy podemos creer esta palabra, porque hoy podemos caminar en fe, y que aun cuando no sepa qué va a suceder, tú sí sabes lo que va a suceder, y yo tengo que saber que esa es mi esperanza, que aunque pase por las aguas, dice tu palabra, no me voy a ahogar, y aunque pase por el fuego, no me voy a quemar, porque sé que tú estás conmigo. Así que en el nombre de Jesús, yo desecho todo miedo por causa de la incertidumbre. Hoy, Señor, me planto en tu palabra, te creo y te agradezco, y te doy toda la gloria por todo lo que veré, que quizás aún no veo, pero que veré como una respuesta de amor tuya hacia mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Pues mis amados, les mando un abrazo enorme, los amo, que Dios les bendiga, y no olviden compartir esto a otras personas para que sea de bendición. En el nombre de Jesús, nos vemos, les amo. Si te sientes agradecido con lo que escuchaste el día de hoy, puedes donar a la cuenta 46 23 55 1, sucursal 7009 Banamex.